Washington Yepes comparte un diálogo con la invitada. Son las 17:17, ya estamos conectándonos con Paulina Mogrovejo. Ella es especialista en derechos humanos, analista política. Y claro, Paulina, un gusto saludarle en esta tarde de lluvia. ¿Cómo está? Washington, ¿cómo está? Buenas tardes. Primero, disculpas porque les cuento que se me fue la luz en la casa. Estoy sin internet y me tuve que venir en el celular a un espacio donde tenía señal. Así que mil disculpas por el espacio y la forma en que me estoy presentando a la entrevista. Bueno, se la ve muy bien, no hay ningún problema. Menos mal. Bueno, iniciemos rápidamente entonces este diálogo. Usted sabe que estamos a un año de los sucesos cruentos, violentos del mes de octubre, pero a pesar de que esa época del año anterior fue compleja, fue absolutamente dura para la vigencia plena de los derechos humanos, todo este año ha significado una permanente violación de los derechos humanos, porque para colmo de males, en medio de la crisis económica que ya venía soportando el país, a raíz justamente de ese cruento octubre del 2019, nos cae la pandemia y allí se evidencian muchas más falencias en el ámbito de este respeto fundamental a los derechos, cuando encontramos un sistema sanitario destruido, una posibilidad de protección a los derechos de los trabajadores inexistente, una institucionalidad destruida. En consecuencia, el análisis se torna harto complejo. Sin embargo, a riesgo de que quede de lado muchas cosas, le pido hacer un balance muy breve, ¿no? Respecto de lo que para usted significa este año, desde octubre del 2019 a octubre del 2020, sobre la vigencia de los derechos. Lo que usted ha señalado, Washington, en materia de derechos humanos, es necesario decirle a la audiencia que los derechos, las libertades y los derechos sociales y económicos son indivisibles, interdependientes y no pueden existir los unos sin los otros. No podemos hablar de garantizar libertades si no se garantizan también los derechos sociales. Y para garantizar este tipo de derechos es necesario destinar recursos económicos, recursos del presupuesto general del Estado que permitan la plena vigencia de la educación, de la salud, del empleo, de la educación superior y en general aquellos derechos que hacen posible que nosotros vivamos en libertad. Y cuando un Estado, como el Estado ecuatoriano, toma la decisión, o el gobierno ecuatoriano más bien, toma la decisión de plantearse un régimen de austeridad para unos determinados sectores, pero de despilfarro también para otros sectores, esa es la primera forma de vulnerar los derechos humanos, porque quitarle presupuesto a la educación superior, no destinar recursos para la atención de la crisis sanitaria, haber desmantelado los hospitales, haber despedido médicos y operadores de la salud, haber generado las condiciones para desmantelar todos estos temas con la finalidad de promover únicamente al sector privado y convertir a la salud o a la educación en un negocio, es una vulneración de derechos humanos. Y desde esa perspectiva, a un año de octubre, es precisamente lo que estamos viendo. En el orden laboral, de la misma forma, la pandemia ha sido utilizada como una excusa para implementar en el Ecuador acuerdos con el Fondo Monetario Internacional como la eliminación de los subsidios, pero además de eso, la flexibilización laboral, que es una de las cosas y de las resistencias que más fuerte hemos llevado adelante por muchísimo tiempo y que ahora, sobre pretexto de la crisis económica, lo que se ha generado acá es, se ha inaugurado más bien una forma de eliminar la estabilidad laboral, de bajar el salario básico unificado a $180 y de generar condiciones para que los trabajadores no solo estén en el desempleo y en el subempleo, sino que no tengan posibilidades reales de una vida digna a partir de un trabajo bien remunerado. No sé, Paulina, si es que en la Carta Fundamental de Derechos Humanos esté consagrado, escrito, digo, ¿no? Literalmente, este derecho a la verdad. Pero es que es el derecho que más se viola, porque no se le dice la verdad al pueblo ecuatoriano, se lo engaña, se lo ha venido engañando durante todo este año con mucha mayor potencia, con mucha mayor fuerza. Se le dice que hay una recuperación de la imagen, por ejemplo, del Ecuador en el ámbito internacional, y que esto pues nos da y nos brinda la posibilidad de nuevos créditos para recuperar la economía, para recuperar el empleo y una serie de mentiras más que enrostran evidentemente que eso es una falsedad.
Es una falsedad. Y entonces, Sí. ese derecho a la verdad es lo que más se viola en el país, porque no hay Por su, transparencia, honestidad. Así es, Washington. El Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano ha adoptado como política de gobierno, valga la redundancia, el negacionismo como una estrategia para lavar su imagen frente a lo internacional y también a lo nacional. En estos contextos en el que no necesariamente tenemos acceso a la información pública, que se vulnera el derecho de la ley de transparencia, en la que no tenemos acceso y que entrar a una página de un ministerio es casi como perder un día entero y encontrar informaciones que las ciudadanas y los ciudadanos necesitan, con esa declaratoria de reservados, aquellos temas que se van por fuera de la ley de transparencia y acceso a la información pública, como la venta del Banco del Pacífico, por ejemplo, ese uso indebido de la información reservada, secreta y secretísima, y el silencio además de determinados medios de comunicación social hace que estemos en un régimen en un estado no solamente de opinión, sino en un estado que niega las acciones que realiza y que pretende maquillar un poco las cuestiones que están afectando los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. Afortunadamente hay otros mecanismos alternativos como los medios de comunicación críticos, que tienen una línea editorial bastante clara, pero que también son perseguidos. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Pichincha Universal, pasa con medios de comunicación digitales, pasa con medios de comunicación comunitarios, y desde esa perspectiva, evidentemente, es algo que el gobierno considera que le funciona y a lo mejor sí le funcionó durante estos años, que ha logrado desmovilizar de alguna forma a la ciudadanía, pero que ya a estas alturas nadie cree finalmente. Y lo que ha generado es un debilitamiento demasiado grave de las instituciones y de la confianza que tiene la ciudadanía en el Estado. Ahora, uno de los derechos que también se ha visto afectado es sin duda los derechos políticos, ¿no? Y prueba de ello es una, una mujer que fue perseguida y sigue siendo perseguida conjuntamente con sus dos compañeros por el gobierno. Hablo de la perfecta Pichincha Paola Pavón. Esos derechos políticos y las mujeres en el accionar político todavía tienen una incidencia muy fuerte en su accionar diario permanente de las mujeres. Mire, el tema del OFAR aplicado a los derechos de las mujeres, a los derechos de participación política, es absolutamente grave, porque no solamente que estamos en una condición de desventaja numérica en la participación política, sino que somos utilizadas como instrumentos de persecución y represión. Es lo que pasa con la ministra de Gobierno María Paula Romo, con la fiscal general, que son mujeres que deberíamos sentir orgullo porque están al frente de instituciones públicas y toman una dirección, pero que llevan una agenda no solo masculinizada, sino que afecta y contribuye de cierta manera a la vulneración de los derechos de las mujeres, a la violencia política relacionada con el género. En el caso de Paola Pavón no ha sido únicamente cuestionarle su vestido cuando se posesionó, sino intentarla privar de su libertad y generar un ambiente de incertidumbre, de falta de certezas y de temor también, de ser privada de su libertad. Entonces, efectivamente, y creo que ahí, además ejecutado por mujeres en el marco de nuestras conquistas históricas, creo que dice muchísimo de cómo se está manejando la cuestión de género, la lucha contra la violencia política, y que este más bien es un Estado que violenta políticamente a las mujeres políticas. Y es evidente que hay diferencias, ¿no?, entre sectores sociales y el maltrato que sufren esos diferentes estratos, digamos, porque en el caso del vestido, y se me vino a la mente de una sola, ¿no? A Paola Pavón, cuando se posicionó en su cargo, bueno, le armaron todo un circo mediático increíble, una degradación, una persecución, pero sale la señora Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, con un vestido así mismo medio simpático, por decir algo, y bueno, y las alabanzas, ¿no? Oh, qué bien que le queda, qué hermoso, cómo luce su cuerpo, etcétera, etcétera. Es decir, eso también es buenazo analizar, porque allí también se evidencia cómo hay esa persecución selectiva, inclusive en contra de las mujeres, ¿no? O Inclusive, cuando, aparte de sí, que se los persigue generalmente. claro, o la camiseta de la ministra de Gobierno también, que tenía Exacto. la imagen de una mujer, además, o hacía referencia, porque no podemos decir que era una imagen, entiendo que es una obra de arte, pero hacía referencia precisamente a mujeres que protestaron en las calles y como respuesta recibieron violencia que les hizo perder hasta un ojo, ¿no? Pero ese es el juego de la Entonces, maldad, Paulina, discúlpeme que le comente. ajá. Ponerse una camiseta que refleje eso, precisamente, y es macabro. Sí, o sea, finalmente es una expresión. Sabemos que la ropa y el cuestionamiento a la ropa
pasa también por cuestiones de cómo uno se expresa y cuál es su posición política, inclusive frente a la sociedad. Entonces, utilizar una camiseta que podría entenderse, porque además la ministra es una mujer inteligente, que podría entenderse o que podría pensarse que hace referencia a lo que ocurrió en el mes de octubre, ciertamente da cuenta que ya no solamente que no es una cuestión improvisada, sino que detrás de eso hay un mensaje bastante claro, que se expresó además en esta lógica o en estos tweets que ella mandó en el mes de octubre, donde se acusó de violentos a quienes perdieron sus ojos. Entonces, si hacemos un análisis en perspectiva, vemos que todo aquello que se realiza y que parecería una impertinencia política, al final también es una declaración pública de cuáles son sus opiniones y su posición frente a lo que ocurrió en el mes de octubre. Ahora, salió una imagen que yo no la podría creer que sea cierta, pero de pronto le pregunto a usted que es más informada en estos aspectos, en donde la ministra Romo lucía un collar con unos ojos en vez de perlas. Yo creo que era montaje eso, porque no me puedo imaginar que haya semejante perversidad. Pero ya con lo de la Sí. camiseta puede ser cierto, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no he sabido, puede ser una Yo noticia lo falsa, vi. pero ciertamente creo que hay una línea clara, una línea política que se ha reforzado desde octubre del 2019 y es una línea de intolerancia política, de negacionismo, pero además de agresión a quienes piensan diferente, ¿no? O sea, desde la perspectiva simbólica, desde la perspectiva mediática, me refiero al cerco mediático, pero también desde estas formas de expresión que tienden a promover una banalización de lo que ocurrió en el mes de octubre y a levantar más bien una imagen completamente diferente como para trasladar, ¿no? En el marco de las técnicas de Gene Sharp de manipulación, de golpes blandos, ¿no? Trasladar al otro la responsabilidad o la culpa y limpiarse un poco la imagen a partir de estos actos de negación y también de provocación. En el análisis que hacemos de la ministra Romo, ¿usted cree, Paulina, que esta funcionaria perdió la sensibilidad o los temores de que la cataloguen históricamente de aquí en adelante como la mala de la película, del peor gobierno de la historia, como ya se le conoce al gobierno de Moreno? Porque Bueno, hace una de manifestaciones que son increíbles. Bueno, yo creo que este gobierno, aparte del negacionismo, maneja muchísimo las cortinas de humo como técnicas para disuadir un poco la opinión pública sobre los temas que nos importan. Por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los acuerdos con los tenedores de bonos, las medidas o los decretos ejecutivos para liberalizar combustibles. Y desde esa perspectiva, yo creería que, por ejemplo, las declaraciones que hace Lenín Moreno con respecto al monito emprendedor o el helicóptero de aeropolicial y todo lo que esto motivó, nos ponen a discutir temas que bajo nuestra lógica no tendrían ningún sentido de realizarse, pero la historia nos ha demostrado que esas cortinas de humo siempre aparecen cuando hay cuestiones relacionadas con asuntos impopulares, por decirlo menos, pero que podrían ser hasta vulneratorios de derechos, que pasan sin que la gente pueda advertir que eso está sucediendo o eso está ocurriendo. Ese ha sido el estilo de gobierno, de gobernar de Lenín Moreno y de sus ministros, y no me extrañaría a mí que más allá de mostrar su perversidad o su perversión, esto lo que significa son más bien cortinas de humo que nos hagan discutir temas que bajo toda lógica no tienen ningún sentido, pero que sirven y funcionan para un poco ocultar aquellos temas como la venta del Banco del Pacífico, ¿no? Mientras discutimos la camiseta de la ministra, estábamos sobre la venta en secreto del Banco del Pacífico. Entonces también creo que eso es importante analizar en estas líneas que asustan, porque sí preocupa a veces, y muchos hemos dudado hasta de la cordura de algunos integrantes del gobierno, pero creo que también es una cortina de humo para otros temas que son absolutamente impopulares y que merecerían un levantamiento inclusive de los ciudadanos. En el ámbito de la participación política de las mujeres, a propósito de el proceso de febrero, usted se ha manifestado de que se ve que ha menguado la participación de la mujer en este periodo electoral. Es decir, no hay una cantidad equitativa de candidatas mujeres versus candidatos hombres. ¿Es así? Bueno, es un hecho histórico que todavía no logramos esa democracia paritaria que aprobamos en el 2008 y que tenía que ver con la posibilidad de que mujeres y hombres participemos en igualdad de condiciones en la alta dirección del Estado. Se ha hecho avances muy importantes. Por ejemplo, el Parlamento llegó a un 42% en la anterior asamblea
en esta está en el 39%, con las medidas de acción afirmativa que aprobaron en las reformas al Código de la Democracia, esperemos que se alcance al menos lo que se había tenido, que será un 42-45%, y desde esta perspectiva, pues evidentemente en el futuro podamos tener inclusive una presidenta de la República. Pero en el caso de los gobiernos locales, todavía hay una asignatura pendiente de 221 municipios, por ejemplo, hay 22 alcaldesas únicamente en el Ecuador, lo que representa el 8% nada más de la participación política a favor de las mujeres. Y si pensamos en la Asamblea Nacional, también vemos que las comisiones legislativas, de las 18 comisiones, solo 5 están encabezadas con mujeres. Pero además, en muchísimos de los casos, son mujeres que no llevan adelante una agenda de género, sino todo lo contrario. Ha habido cosas importantes, por ejemplo, la penalización del femicidio y la tipificación como un delito de odio en contra de las mujeres, fue trabajo de las organizaciones y movimiento de mujeres que fue recogido por la anterior asamblea, pero asimismo creo que estamos en un momento de estancamiento que hace que la nueva asamblea también empiece a pensar no solamente numéricamente en cuántas mujeres conforman esta institución, sino también en cuáles son las agendas para promover los derechos, especialmente las mujeres más vulnerables, las que son de zonas urbano populares, mujeres rurales, niñas, adolescentes, además víctimas de violencia, que de alguna manera son la parte más débil de esta situación que vivimos todas las mujeres de desigualdad y que merecen también una atención especial, sobre todo porque, y vuelvo al tema económico y a las políticas económicas y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, las cifras nos están diciendo que las afectadas del desempleo, de la crisis económica son las mujeres. Entonces creo que por ahí también hay que pensar cuando nosotros hablamos de agendas de género a lo interno de la Asamblea y de la función ejecutiva también. En esto de los derechos políticos y de las preferencias electorales, y esta sería una última inquietud, porque se suele oír que se plantea en el argot popular, ¿no? Una mujer no vota por otra mujer, es una suerte de estigma, y en las relaciones laborales iguales. Las mujeres no se apoyan entre ellas. ¿Qué falta por allí para que las propias mujeres se tengan confianza? Porque ¿cómo enfrentamos entonces todos el machismo? Bueno, es parte del machismo. Al final creo que estamos rodeados, llenos de prejuicios alrededor del rol de las mujeres, y también eso, la falta de accesos y la falta de espacios hace que nosotras equivocadamente empecemos a competir por esos espacios. Pero no es un tema realmente de mujeres, sino también de patrones socioculturales que tienen que ser erradicados en nuestro país. Yo creo que no hay cifras, porque decíamos estadísticas ahora, para establecer que efectivamente no hay, la gente no vota por las mujeres, porque las organizaciones políticas no las ponen pues de candidatas a la alta política. No ha habido todavía una línea clara de tener una mujer que dirija una organización política. Son muy pocas las mujeres, y cuando son presentadas como candidatas principales, son mujeres que usualmente su imagen es la que es utilizada, su popularidad, su influencia, y esto no necesariamente garantiza también una participación, una calidad de la representación. Entonces creo que no podemos todavía establecer una línea para decir las mujeres no votan por mujeres porque no ha habido tantas candidatas, y las mujeres que han sido candidatas sí han tenido la aceptación de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, la propia Rosalía Arteaga fue un elemento clave para la candidatura de Abdalá Bucaram en los años 90, aunque después ocurrió lo que ocurrió, pero la gente le dio el voto a una candidata, a una vicepresidenta mujer en los 90, que evidentemente estaba todo el auge de los movimientos de género, pero no era una cuestión posicionada y no había aparentemente confianza en las mujeres. Tenemos a la propia Cynthia Viteri, que si bien es cierto, recibió mucho del endoso de Jaime Nebot, de León Febres Cordero, también ha tenido su propia autonomía en términos de simpatías y de que votan por ella. Lamentablemente creo que ha cometido muchos errores, pero al final ha votado por ella como alcaldesa del cantón, y en general tenemos una amplia participación pluripersonal, pero creo que es momento que las organizaciones políticas empiecen a ceder espacios también a las mujeres para poder saber si de verdad no votan los votantes y las votantes por ellas. Ciertamente. Gracias, Paulina, por haber atendido esta entrevista. Muchísimas gracias, Washington, y disculpas otra vez por el internet. No se preocupe, salió muy bien. Hasta una próxima. Paulina Mogrovejo estuvo aquí en los micrófonos de Pichincha Universal. Nos vamos a la pausa.
Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.